La Rada Suprema ratificó el acuerdo de asociación centenaria con el Reino Unido. El tratado está dirigido a profundizar los lazos en el ámbito de la seguridad y la defensa y a fortalecer la asociación para las futuras generaciones. Me enorgullece decir en nombre del Reino Unido que estamos con ustedes no solo hoy o mañana, este año o el próximo, sino durante los próximos 100 años. Este es un elemento importante para nosotros, por supuesto, porque ellos consideran que Ucrania es una parte fundamental de la seguridad europea. Y además, las tradicionalmente buenas relaciones entre nuestro presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Starmer y en general el ámbito político británico son un elemento importante, por así decirlo, de esta cooperación. Además, el Reino Unido planea abrir en 2026 la mayor fábrica de producción de drones. Allí se producirán drones Storm Shroud, que ya están en servicio en el Reino Unido para enviarlos entre otros destinos a Ucrania. Este año, el Reino Unido aumentará 10 veces el suministro de drones a Ucrania. De 10.000 el año pasado a 100.000 este año. La persona involucrada en este tipo de producción de drones, por un lado, está completamente justificada, porque todos entienden que ahora se necesitarán muchos drones. Estamos en tiempos de una guerra de drones, no de aviones, ni de tanques o de artillería. Y que tal producción estará asegurada con pedidos, al menos desde Europa, por muchos años, lo que le da perspectivas muy prometedoras. Pero aún así, el valor del Reino Unido para Ucrania no es tanto militar como precisamente en el apoyo político. Los británicos hacen todo lo posible para mantener al presidente de EU, Trump, de su lado. Para ello, incluso han involucrado al rey de Inglaterra. Por primera vez en la historia, Trump y la primera dama Melania serán recibidos oficialmente en el Palacio de Windsor. El valor de Gran Bretaña, digamos, no está en el suministro masivo de armamento, sino muy a menudo en su posición política. Porque muchos toman como referencia a Gran Bretaña, y ahora Gran Bretaña se está convirtiendo en un elemento muy importante de interacción entre Estados Unidos y Europa. Porque, por alguna razón, Trump está construyendo esta comunicación precisamente de esa manera. Por ejemplo, sin querer contactar directamente con Ursula von der Leyen del Consejo Europeo. Cuando hablamos de garantías de seguridad para Ucrania, inmediatamente recordamos la regla de la coalición de países dispuestos. ¿Y quién fue su iniciador? Gran Bretaña y Francia. En la empresa Rheinmetall también insinuaron que están suministrando a Ucrania un nuevo dron secreto, el FV-014. Se sabe que el dron tiene un alcance de hasta 100 kilómetros. Puede volar en enjambre y también que de alguna manera ya ha sido probado en combate. ¿Municiones merodeadoras o solo planean escalar su producción? Y en realidad, ¿cuán efectivos son? Todas estas preguntas aún quedan sin respuesta. Además de los supuestos suministros de drones, la empresa también ayuda activamente a Ucrania con sistemas de contramedidas. Los nuevos sistemas para derribar drones Sky Ranger estarán en Ucrania ya este año. Ahora podemos producir hasta 100 al año, pero planeamos aumentar esa cifra a 200. Cada sistema puede cubrir un área de hasta 4 kilómetros cuadrados y derribar todos los drones dentro de ese radio. La línea entre las partes enfrentadas alcanza una gran longitud de decenas de kilómetros. Y allí no hay equipos, no hay tanques, porque fabricar un tanque cuesta millones, decenas de millones de dólares, que luego es destruido por un dron de $20,000. Son cosas incomparables. La situación militar actual demuestra que el futuro pertenece a los drones. Y es muy importante que los socios clave de Ucrania lo entiendan y aumenten constantemente la producción. Si la producción militar no es suficiente para Rusia, Putin ayudará con su pistola y la reforma militar que implementó recientemente en los ejercicios Zapad 2025. ¿Para quién fue esta señal? Y si alguien se asustó de Putin, ha llegado el momento de averiguarlo. Y no solo en estas cuestiones, por supuesto. Me llamo Alexander Prepodobny y doy la bienvenida a nuestra conversación a Rostislav Mursogulov, politólogo. Rostislav, hola, me alegra verte. Hola, Sasha, igualmente. Entonces, los ejercicios Occidente 2025, un video bastante cómico donde un Putin triste en uniforme militar intenta recargar una pistola. Dime, por favor, ¿a quién quería asustar con eso?
Bueno, sabes, ya es la segunda vez que lo veo en los últimos 6 meses con uniforme militar. Y por alguna razón, en ese uniforme se parece mucho más a un guardia de seguridad de una tienda que a un soldado. Porque claro, Putin nunca fue soldado. Todos sus galones los obtuvo por delatar a estudiantes de San Petersburgo y antes de eso, aparentemente a colegas de la Stasi y de la residencia del KGB en la que trabajaba en Alemania Oriental. Por eso estos ejercicios son un completo disparate. En realidad es una confesión muy tonta de su propia impotencia, porque los ejercicios se realizan simplemente para hacer ruido con las armas, para asustar a los vecinos. Díganme, ¿con qué piensa Putin asustar a los vecinos si ya atacó a uno de los países vecinos con toda su absurda fuerza, pero incluso con toda esa mencionada fuerza absurda no pudo conquistar ese país, que es mucho más pequeño, con una economía menor, sin gasoductos, sin misiles nucleares soviéticos y aún así no logró conquistarlo? Eso es lo primero. Lo segundo, después de que se empecinó y siguió adelante, en 2 años solo logró ocupar el 1% del territorio de ese país. Por supuesto, no insinuó nada, aunque está claro que estamos hablando de Ucrania. Así que estos ejercicios deben demostrar que, aunque no pude conquistar Ucrania y no logré resolver ni una sola de las tareas que proclamé a viva voz, he guardado algunos ases bajo la manga. ¿Para quién? Para Polonia. Bueno, ok, en lo que respecta a Polonia, toda esta historia con los drones fue realmente sorprendente. Es decir, está claro para qué los lanzaron en el marco de estos ejercicios. Evidentemente, estos geranios no estaban cargados desde el principio y en esencia eran simples maquetas de cartón geranios, de esos mismos mortales que nos llegan aquí a Lupianivka y seguramente también llegan a la zona donde tú, Sasha, vives. Pero bien, él los lanzó y todos vimos que Europa está completamente desprotegida, que no está en absoluto adaptada para la guerra y que no está preparada para la guerra. Ahora bien, ¿esto resulta ser una ventaja para Putin o para Ucrania? Naturalmente, esto no es una ventaja para Putin porque los generales europeos después de esto seguramente se reunieron, tuvieron muchas reuniones bajo el auspicio de la OTAN, todos se consultaron, discutieron y comprendieron que sí, nosotros los europeos no estamos preparados para la guerra, tenemos mucho miedo de Putin. ¿Y cuál es la conclusión obvia? Por supuesto, solo hay una conclusión. Es mejor apoyar a Ucrania, porque Ucrania es el único país de toda Europa que está preparado para la guerra, y lo ha demostrado no con palabras, sino con hechos. Y al final, ¿para quién resultó ser una ventaja lo que hizo Putin con esos gerberas de cartón? De nuevo, resultó en su contra. Es una persona sorprendente. Todo lo que intenta hacer, al final, se vuelve en su contra. Es una lástima que en el proceso, por supuesto, haya tantas consecuencias negativas de todas sus acciones. Sin duda, Rostislav, pero quiero preguntarte en general sobre los resultados de los ejercicios Zapad 2025. Cuéntanos, desde el punto de vista de la tecnología política, ¿a quién impresionaron? También es interesante que Lavrov haya declarado que los rusos matarán a todos los militares extranjeros que se encuentren en el territorio de Ucrania, considerándolos un objetivo legítimo. Es decir, al final resulta que tienen miedo de que entren legiones extranjeras. Y entonces, o no, cuéntanos por favor, ¿qué efecto tuvieron estos ejercicios en los aliados de Ucrania y no solo en ellos? No tuvieron ningún efecto porque en realidad esto es una historia muy antigua. He estado muchas veces en la línea del frente y en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde también hay combatientes extranjeros. Para el ejército ruso hay 2 tipos de delicias irresistibles. Son los periodistas o respectivamente los militares extranjeros. Por eso, en cuanto se enteran de la presencia de extranjeros o de periodistas en algún lugar, simplemente su plan cambia de inmediato. Y por ejemplo, en cuanto a los periodistas, estuve en Jersón. No puedo mencionar las fechas exactas de mis viajes porque los de la otra parte trabajan bien y me piden que no lo haga. No diré cuándo estuve allí, pero vi una sección entera de un edificio de varios pisos completamente destruida, simplemente porque allí vivían 2 periodistas estadounidenses. En consecuencia, tan pronto como se enteran de que, por ejemplo, en algún lugar viven o se han alojado 2 combatientes extranjeros, hacen exactamente lo mismo, es decir, entierran allí junto con todos los residentes, si es que aciertan, aunque normalmente terminan impactando a los vecinos y a las casas de alrededor, porque sus armas son muy imprecisas. Por lo tanto, aquí tampoco ha habido ningún cambio de paradigma, no ha pasado nada nuevo, ni han asustado a los europeos con nada novedoso. Bueno, además de que ahora nosotros, todos los habitantes, tanto de Ucrania como quienes siguen de cerca todo esto, por supuesto entendemos que Europa realmente no está en absoluto preparada para la guerra. Pero esto, probablemente, todos esos generales europeos ya lo sabían antes. Ahora lo hemos descubierto también nosotros, la audiencia. Por cierto, es interesante que Polonia le explicó a China las razones del cierre de la frontera con Bielorrusia.
El 15 de septiembre hubo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y su homólogo chino, quien llegó a Varsovia en visita oficial. Sikorski subrayó que la decisión en Varsovia no está relacionada con el comercio, sino con la seguridad. Polonia señaló las provocaciones de Minsk y las acciones desestabilizadoras de Moscú. El cierre de la frontera le cuesta caro a Polonia, pero la seguridad es más importante. Cuéntame, por favor, entiendo bien que China se preocupó porque los productos chinos no están pasando por la frontera bielorrusa hacia Europa. Esto también es una especie de instrumento de influencia, ¿sabes?, que evita a Rusia entre Europa y China. ¿Y qué tan importante es este mecanismo en la actualidad? Muy bien que China se preocupe. Concretamente, este pequeño camino por el que circulaban los camiones chinos probablemente no afecte tanto a la economía de China, cuyo presupuesto es ¿cuánto? Billones de dólares. Está claro que esto es solo una especie de señal de advertencia. No, por supuesto, China aquí simplemente, como China se autoproclamó en esa misma cumbre de dictadores como el principal dictador y director del club de dictadores, pues en consecuencia, dentro de sus atribuciones de director, China, por decirlo de manera brusca, está aclarando las cosas. Ustedes han presionado a uno de nuestros dictadores allí. ¿Podrían, por favor, explicar por qué? Ahora que hemos sido elegidos aquí, es decir, como la dirección de este club, así que por favor cuéntenos si son tan amables. En consecuencia, ahora Polonia les va a contar. Pero lo más interesante es que en realidad este club de dictadores para China es solo un juguete, ¿verdad? Es como la gerbera para Putin, ¿no? Es como para asustar, tantear, porque China en absoluto tiene la intención de pelear nunca ni con Europa ni con Estados Unidos. Es como si histéricamente y con odio dispararas contra alguna parte de tu propio cuerpo, porque China está profundamente entrelazada en la economía de Europa y Estados Unidos y en general es una relación mutua, un entrelazamiento muy estrecho. Si alguna vez China decide volverse contra Occidente, entonces lo primero que hará será dispararse en el pie, en el mejor de los casos. Por eso, en realidad, China, con la ayuda de sus bull terriers encadenados como Putin, Lukashenko y otros canallas, asusta a Europa y a Estados Unidos, pero en general seguirá comerciando con estos países, principalmente con Europa y Estados Unidos. Y todos estos bull terriers, en el peor de los casos, solo sirven para que Wang Yi llame a Varsovia y pregunte, ¿por qué han cerrado la frontera con Bielorrusia? Ah, ¿porque lanzaron a los Gerber? Está bien, la cerraron y en realidad eso es todo al respecto. Quiero hablar contigo también sobre la visita de Trump a la Niebla y Albión, donde realmente recibieron al presidente estadounidense como a un rey, carruaje, desfile, salvas. En fin, aquí hay unas imágenes impresionantes. ¿Son esas las fotos con Epstein? Sí. Como se podría suponer, y usted... De repente. ¿Verdad? Por supuesto, sí. Y ni Putin soñó con algo así en Alaska, aunque seguramente le gustaría algo así. Pero de todos modos, Reino Unido y Estados Unidos, ¿qué tan importante es ahora esta alianza? Y por favor, ¿puedes decir tu opinión? Además, la Rada Suprema de Ucrania acaba de aprobar un acuerdo de asociación a largo plazo con el Reino Unido e Irlanda del Norte. Casi todos los diputados votaron a favor. Está claro que aquí siempre estamos agradecidos por el apoyo británico, sí, y realmente valoramos el papel de cada primer ministro que, independientemente de su afiliación política interna, siempre se ha manifestado a favor de apoyar a Ucrania. Pero ahora, en general, la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Pueden ellos juntos hacer algo importante por la paz? Hubo una vez, en los tiempos turbulentos de mi nebulosa juventud, un artista que se llamaba Varga Skiriaka Spanaetu, conocido en el mundo como George Michael. En una ocasión, él lanzó un videoclip que se llamaba Good Puppy. Y allí, pues, se representaba al primer ministro del Reino Unido como un perrito, respectivamente, del presidente de Estados Unidos. Sinceramente, así es el equilibrio de poder en la economía mundial. ¿No has visto ese videoclip? Míralo, seguro que te va a gustar. Es decir, aunque cambien el entorno, los nombres de los presidentes y primeros ministros, la correlación de fuerzas, insisto, por supuesto, no cambia, porque el Reino Unido, o mejor dicho, este destino asignado es, hablando en términos generales, como una oficina para que los estadounidenses hagan negocios en Europa y en todo el mundo. Y por supuesto, el Reino Unido no tiene ninguna intención de perder ese papel tan importante de back office. Y por eso, esta reunión real... Por eso el príncipe Carlos naturalmente aquí desempeña el papel de la reina inglesa, aunque en realidad es el rey de Inglaterra. Pero en fin, cumple ese papel y lo hace de manera brillante.
porque todos entienden que hay que, digamos, hacer todo tipo de bailes alrededor de Trump y de cualquier otro presidente estadounidense para que, Dios no lo quiera, no elijan otra oficina en vez de la suya. Porque nunca se sabe, hay otra isla más en el camino de América a Europa, sí, Groenlandia, y despierta cierto interés enfermizo en los estadounidenses. Quién sabe si trasladarán allí sus intereses o si en algún Tislandia les surge de repente alguna idea nueva y disparatada en la cabeza, una especie de inflamación trumpista. Por eso, de todas las maneras posibles, muestran que seguimos siendo su back office, que estamos con ustedes, que no tenemos intención de pelear con ustedes, a pesar de que pueda haber algún desacuerdo en cuanto a la política exterior. Y al mismo tiempo, por supuesto, enfatizaron de todas las formas posibles, lo dijeron en todas partes, filtraron todo tipo de información, que el rey Carlos personalmente va a presionar, bueno, ahora hay que llamarlo correctamente, que personalmente va a presionar a Trump, aunque en realidad sería mejor que presionara a Putin. Pero en realidad es poco probable que la presión dé algún resultado, y el resultado podría venir precisamente de que Europa realmente cumpla la petición de Trump, no porque sea una buena petición en cuanto a no cooperar con Putin en la adquisición de productos petrolíferos, que en esencia son de Putin, porque bueno, realmente no es algo bueno. Y entonces tal vez Trump también empiece algún día a cumplir su parte de las promesas. Así es más o menos la situación. Entonces, Zelensky estará en Estados Unidos la próxima semana. Les recuerdo que en la Asamblea General de la ONU es muy probable que se lleve a cabo una reunión entre Trump y el presidente de Ucrania. Esto ya lo ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Recuerdo que estas noticias comenzaron y se discutieron después de la cita de Mark Rubio, secretario de Estado de EU, sobre la posible reunión. Ahora realmente parece que esto ya es un hecho muy probable. ¿De qué deberían hablar? Cuéntanos, por favor, ¿intentará Trump persuadir al presidente ucraniano de algo, ya que esta reunión ya es inminente, inevitable, o tal vez antes de eso habrá alguna conversación con Putin sobre algún tema nuevo, o no cambiará nada? Danos tu opinión. Lo bueno de la política actual es que es absolutamente transparente. Aquí realmente no hay secretos de nadie para nadie, nadie oculta nada. Y Zelensky dio especialmente una gran entrevista a un canal estadounidense en Skype, donde contó con mucho detalle todo lo que le dirá a Trump y nada más. Pero creo que en principio tampoco le dirá otra cosa a Trump allí. En esa entrevista, Trump escuchó señales claras de Zelensky de que Zelensky está cansado de esperar, que Ucrania está cansada de esperar, que hubo promesas y Trump hizo muchas. El electorado estadounidense se tranquilizó con esas promesas, pero al mismo tiempo no dejó de apoyar a Ucrania. El 60%, el 67% de los estadounidenses creen que no solo hay que apoyar a Ucrania, sino también respaldar su decisión de no ceder ningún territorio a Putin. Y por eso para Trump esto es, por supuesto, algo muy serio. Y en consecuencia, dicho de manera simple, todos le siguieron el juego a Trump. ¡Ah, qué gran pacificador, salvador, un verdadero padre! Todos los líderes europeos decían lo mismo, y Zelensky también estaba entre ellos. Pero ahora Zelensky le está enviando una señal. Él dice que está cansado de aguantar y que ahora va a empezar a contarle a su electorado estadounidense, a tu electorado estadounidense, que en realidad aquí no se ha resuelto nada y que tú sigues ahí relacionándote con ese Putin y que aún no está claro por qué lo haces. Y de hecho esto es lo que Trump va a mejorar, esta pequeña torpeda, o tal vez incluso una grande, porque veremos las consecuencias electorales después de esta reunión. Y veremos qué hará Trump con esto después, porque no tiene otra opción. Gracias a Dios existen los electores estadounidenses, gracias a Dios Estados Unidos está organizado de tal manera que al fin y al cabo los presidentes dependen bastante del pueblo. Y por eso Zelensky va a jugar esta carta y va a presionar a Trump de esta manera. Y algún tipo de negociaciones secretas sobre cómo se le podría dar algo a Trump o cómo ponerle algo de presión. No, ahora todo está bastante abierto. Bien. También me gustaría preguntarle sobre la técnica de conversación probablemente entre Trump y Zelensky, porque es obvio que el equipo ucraniano ha sacado conclusiones más de una vez después del 28 de febrero, fue comercializado. Sí. Y aquí muchos dicen que, en esencia, si Zelensky puede encontrar la clave para Trump, esto puede parecer realmente algo imposible, pero de verdad el presidente estadounidense puede cambiar de opinión, y eso es lo que hay que lograr. ¿Qué piensas tú precisamente, sabes? No sobre el contenido, sino sobre la forma de comunicarse con Trump. ¿Se puede influir en la opinión del presidente estadounidense a través de esto o él tiene su propia línea concreta y la va a mantener? Estoy profundamente convencido de todos modos de que todas esas manifestaciones externas le resultan profundamente indiferentes a Trump.
Creo que lo único que le afecta son los retratos de los presidentes estadounidenses impresos en esos papelitos rectangulares de color verde, y eso es lo que realmente le preocupa, porque Trump ha demostrado repetidamente que puede decir cualquier cosa, que pueden, digamos, escupirle en la cara y él igual puede seguir adelante si le resulta beneficioso, y de hecho por eso Trump busca el beneficio y Zelensky tiene un paquete bastante grande de acciones de ese beneficio para Trump, no un beneficio económico directo como el que tiene Putin, por ejemplo. Putin tiene petróleo, gas, que puede de alguna manera pasarle a Trump en secreto, es decir, algo bueno para Trump en ciertas condiciones. Lamentablemente, Zelensky no tiene ese tipo de palanca en sus manos. Sin embargo, sí posee otra palanca que, junto con toda Ucrania y toda la sociedad civil ucraniana, gracias a Dios, que se ha formado, en general, Ucrania misma se ha creado este recurso. Se llama la reputación en el mundo que los ucranianos han conseguido. Hoy en día, si en Ucrania se dice algo y si se ejerce presión en algún lugar, el mundo lo escucha, y por eso Zelensky naturalmente va a jugar esa carta si hablamos en la terminología de Trump sobre cartas, y esto será bastante efectivo, porque si hoy Ucrania dice, queridos amigos, su rey estadounidense resultó estar desnudo, volvió a prometer y no hizo nada, esto será un golpe serio para Trump. Naturalmente Trump va a gritar y a ofenderse por esto, y por eso no se puede hacer de manera completamente abierta, hay que hacerlo de forma muy velada. No te lo pregunté por nada, Sasha, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuántas veces crees que Zelensky lo dirá durante esta conversación? Gracias. Mi apuesta, bueno, está bien, será 7. La última vez fueron 11, pero esta vez no serán menos de 11. Así que cada vez se dirá, gracias, señor presidente, pero ¿no podría usted, por favor, empezar a cumplir todo lo que nos prometió la última vez en ese despacho oval, cuando vinimos aquí con toda la multitud de líderes europeos? Quiero conocer muy brevemente tu reacción a la declaración del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien, tras el ataque con drones rusos, afirmó: bueno, esto ocurrió cronológicamente después de ese ataque, aunque quizás no fue la causa, que Polonia debe unirse al intercambio nuclear y desarrollar su propio potencial nuclear civil y militar. Es decir, en otras palabras, dijo que Polonia debe desarrollar sus propias armas nucleares. ¿Qué piensas? ¿Les permitirán a los polacos hacerlo y les ayudará esto? Mira, yo soy ruso, ¿sí? A pesar de que estoy en el aire de un canal ucraniano, puedo decir que, en mi opinión, el presidente de Polonia es simplemente un payaso. Bueno, tengo derecho, no me van a regañar por decirlo. Escucha, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo considero que el camarada Nawrocki es simplemente un payaso y quiero hacerle una pregunta. Camarada Nawrocki, si nos estás viendo ahora mismo, ¿no te parece que realmente te comportas como un idiota? Hace un momento nos estabas contando cómo no estás satisfecho con Ucrania, que es mala, que se comporta mal. Insinuabas de todas las formas posibles que hay que hacerse amigo también del otro lado. Pues ve y hazte amigo. Mira, te lanzaron una veintena de objetos. Incluso sobre tu residencia estuvieron rondando esos drones de Putin. Bueno, todo eso te gustaba. ¿De qué estás insatisfecho ahora? Sí, por eso, en general, esto es como una ducha fría para esos políticos europeos que decían que Ucrania también, ya saben, algo así, ¿entienden? Bueno, vamos a empezar a mirar en todas las direcciones, pues que miren. Y en consecuencia, después de que todo esto sucedió, creo que ahora será interesante observar los asuntos electorales de Nawrocki. Creo que su calificación también va a caer bastante porque su retórica no se ha justificado en absoluto. La única retórica que hoy puede justificar a cualquier líder europeo es la retórica de apoyo absoluto y total a Ucrania, porque ahora todos entienden que sí, Putin está poniendo a prueba la seguridad europea, está probando a Europa a ver cómo reacciona. Y si le gusta, y si le parece sabroso. Sí, realmente es una pregunta retórica interesante. Muchas gracias, Rostislav Mursogulov, politólogo, estuvo en el aire de Ucrania hoy. Todo lo mejor, me alegra verte. Igualmente, me alegra verte a ti también.